Amén. Nosotros no podemos estar tristes. Amén. Gloria. Estamos en la presencia de Dios. Amén. A su nombre, todo tiene su hora y su tiempo. Ahorita estamos en la presencia. Y si está triste, mire, hoy se va a ir contento. Y si vino enfermo y usted cree, usted se va sano. En el nombre Porque de Jesús. Dios tiene poder para sanar, para curar, para libertar. Amén. Para ayudar. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Amén. Y ha llegado la hora de escuchar, amén, la palabra de Dios, amén. El manjar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, amén. A su nombre, Gloria. el Señor es bueno. Cada mañana, acuérdese, son nuevas sus misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Vamos a dejar el lugar, amén, al siervo del Señor, ¿verdad? El pastor, amén. Eder Julián, amén, va a compartir la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cuántos lo creen? A su Aleluya. nombre. Dios los bendiga, hermano. Amén. Una ofrenda de palma al Señor. Él es bueno, Él está aquí, amén. Gloria. Él está aquí, Él está aquí, amén. Aleluya. Alabado Dios. Dios lo bendiga, pastor Daniel. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria y honra a Dios por la vida del siervo del Señor, que nos ha invitado a esta actividad, y con mucha alegría recibimos la invitación. Para mí es un honor muy grande el poder servirle a Dios, servirle haciendo lo que el Señor nos pide. Y hermanas y hermanos, para los que realmente, ¿verdad?, nos están de alguna manera igual acompañando a través de las redes sociales, hemos estado predicando la palabra de Dios en Allende, en la ciudad de Coaxacualco, sea donde el Señor nos permita ir. Pero les quiero decir, ¿verdad?, que para nada me considero un buen predicador. Antes, hermano, bien, realmente el Señor ha sido bueno conmigo. Yo no merezco lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y les quiero decir, ¿verdad?, que para Dios no hay nada imposible, hermano. Porque yo era de los que se escapaba de la escuela para no exponer. Yo llegué hasta segundo grado de secundaria, ahí en Allende, y cuando me tocaba exponer yo me escapaba. Yo no sé cuánto les dio ese miedo, ese pánico escénico, la timidez, y hacían cosas, ¿verdad?, por no exponer, por no pasar enfrente o por no estar frente a algunas personas. Bueno, yo era así, me daba mucho miedo. Pero el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, y más allá, ¿verdad?, de lo que el Señor nos ha dado como llamado, nos ha dado salvación. Y por la misma salvación, hermano, que Dios ha hecho en mi vida, en gratitud, estamos dedicados a hacer su voluntad, enfrentando cualquier cosa que se quiera levantar para detenernos, cualquier cosa, tanto de nosotros mismos como personas imperfectas, como hombres débiles, porque el único fuerte es Dios, hermano. Por eso puedo decir que yo no soy un buen predicador, pero tengo un buen Dios que es maravilloso. Aleluya. Nosotros no somos nada, hermanos, sin Él. Él lo es todo, y todo es gracias a Dios. Por eso dice la Biblia: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre damos gloria por tu misericordia y por tu verdad. Aleluya. La gloria es para Dios. Sea lo que sea que tú logres, es gracias a Dios. Así que es un gran honor el poder estar aquí predicando y compartiendo también el Evangelio donde el Señor nos lo permita. Quiero aprovechar ya el tiempo para ir al mensaje de esta noche. Así que les invito para que vayan a sus Biblias. Todos aquellos que han traído sus Biblias, úsenla. Y vamos al libro de Éxodo. Libro de Éxodo. Dios, claro que sí, hermana, hermano, amiga y amigo que ha sido invitado a esta actividad. Dios tiene una palabra para ti. Mira que en la mañana estaba la lluvia. Yo no sé cuántos pensaron que, Dios mío, ahora qué va a pasar, ¿verdad?, con la actividad. Pero también nos viene la fe y decimos: el Señor va a hacer su voluntad, y si el Señor quiere se va a ir la lluvia, porque cayó mucha lluvia. Allá en Allende, como decía el hermano, donde él estaba, también en Allende estaba el aguacero desde temprano. Pero bendito sea el Señor que ahora está el tiempo hermoso.
está fresco para la gloria y honra del que vive. Así que toma tu Biblia, Éxodo capítulo, vamos a ir a la palabra bendita de nuestro Dios, capítulo 34, libro de Éxodo. Ahí vamos a tomar la escritura. Ahí les invito para que, igual si tú tienes a tu lado a un amigo que le quieras compartir la Biblia, compártesela. O si hay alguna persona que no encuentre la cita, ayúdalo. Lo importante es, cuando se anuncia la cita, que todos podamos llegar a la cita bíblica. No hay que adelantarnos, antes bien hay que esperarnos y hay que ayudarnos. Cristo vive. Y si puedes compartir tu Biblia, comparte tu Biblia para que más podamos leer, porque es necesario leer la Biblia, hermano. Es necesario leer la Biblia. Yo aprovecho para aconsejarte que cuando leas la palabra de Dios, léela en voz alta, léela, que tú mismo oigas lo que estás leyendo, porque a veces leemos, ¿verdad?, en nuestra mente, y eso también es bueno leer en nuestra mente, pero es mejor leer la Biblia, pronunciar la palabra, porque a mí eso me ha bendecido mucho. Así que en Éxodo capítulo 34, como les digo, a mí me gusta esperar, hermano. Como decía el pastor, no hay prisa, gloria al Señor. Éxodo, gloria a Dios, capítulo 34. Aleluya. Vamos a leer juntos el verso 5 y de ahí vamos a dar lectura hasta el verso 7. Éxodo 34, capítulo 34, verso 5 al verso 7. ¿Estamos ahí? Amén. Nos ponemos de pie, los que puedan. Puede ser que alguno no pueda ponerse de pie, eso es entendible. Pero hermanas y hermanos, si tú puedes ponerte sobre tus pies, vamos a leer juntos la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. A su nombre, quien vive, y a su pueblo. Oramos a Dios por el mensaje, Padre celestial. En esta hora de la noche, Señor, reunidos con tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Padre, oramos para que tú seas respaldando y has respaldado, pues Señor, los vientos se han aplacado, la lluvia se ha detenido y nos has dado, Padre, el poder estar en esta actividad para glorificar tu nombre, Señor, de manera que aún personas que no han asistido están oyendo, Padre, lo que hoy se está haciendo aquí. Están oyendo, Padre, que tu nombre está siendo glorificado, Señor, y aún, Dios, la invitación para ellos está todavía ahí, Señor, para que vengan a cumplir el propósito con el cual tú los has creado, porque fuimos creados para esto hemos venido a la vida, para alabarte, para glorificarte y exaltarte, amado Dios, Señor, y para seguir tu palabra en obediencia, porque ahora la verdad que hemos recibido nos ha hecho libres y clamamos, Padre, ahora en la libertad gloriosa que nos has dado, amado Dios, como hijos tuyos, en el nombre de Jesús, por las almas que están todavía, Señor, en cautividad en la ciudad de Coatzacoalcos. Oramos, Padre celestial, que tengas misericordia, Señor, de sus gobernantes, de sus autoridades, Padre, y de todo hombre y mujer que está, Señor, en cualquier pecado, porque puede ser que el diablo los tenga, Señor, oh Padre, prisioneros de esa maldad, mas en el nombre de Cristo aquí hay testigos del poder, Dios, tuyo, que nos liberta. Por lo tanto, proclamamos libertad para los cautivos y apertura a los presos de la cárcel, porque lo que hiciste, mi hermana, lo que hiciste, mi hermano, porque lo has convertido en tu siervo, lo has convertido en tu hijo, en tu sierva y en tu
tu Hijo, y aún Dios en tus siervos como pastores, como ministros. Padre, lo puedes hacer en muchos todavía. Por eso te pedimos, Padre, que mientras se predica tu palabra, tú respaldes, Padre celestial, y obras milagros. Obra milagros, Señor, maravillas y señales en el nombre de Jesús. Y reparte, amado Dios, Señor, del Espíritu Santo. Llena con el Espíritu Santo, Padre. Bautiza en el Espíritu Santo a este pueblo que ha venido a darte la gloria y la honra en medio de pruebas, en medio de gran batalla, en medio, Señor, oh Padre, de dificultades. Pero hoy, amado Dios, podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amado Dios, bendice a cada uno de los que hoy están aquí presentes, en medio de luchas y de debilidades, en medio, Señor, oh Padre, de padecimientos, y obra, Señor, milagro. Que se vaya el dolor, que se vaya la enfermedad, que se vaya, amado Dios de la gloria. Y aún, Dios, si tú permites que permanezca, aún con todo eso te vamos a alabar, aún con todo eso te vamos a adorar, porque no estamos aquí por lo que nos has dado, no estamos aquí, amado Dios, Señor, por lo que nos vas a dar. Estamos aquí por lo que tú eres. Tú eres Dios, tú eres mi Dios. Dile a Él: tú eres mi Dios. Yo estoy aquí, dile: tú eres mi Dios. Yo estoy aquí porque tú eres mi Dios. Aleluya, a su nombre. Vamos a darle un aplauso al que vive y reina, porque Él merece la gloria y la honra y la alabanza. Estamos aquí porque Él es Dios. Estamos aquí porque Él merece la gloria. Él nos ha enseñado la verdad. Toma tu lugar. Él nos ha enseñado la verdad. Si permanecen en mis palabras, dijo Jesús a los judíos que habían creído, si permanecen en mis palabras, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hoy conocemos la verdad y estamos en la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Y Él nos ha enseñado a adorar al Padre como se debe de adorar al Padre, porque ahora, dice el Señor, es este momento en el que tenemos que adorar. La hora viene y ahora es en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Dónde están los adoradores que son verdaderos? Aleluya. Jesús nos ha enseñado la verdadera adoración al Padre. Y la verdadera adoración no es por lo que Él nos da, no es por lo que Él nos va a dar, no es por lo que Él hace con nosotros, sino es por quien Él es. Él es Dios soberano. Él es el alfarero. Él puede hacer lo que quiera con nosotros porque Él es el dueño de todo. Aleluya. Por eso la palabra dice: aún con todo esto yo te alabaré. Aún con todo, Señor, yo te daré gloria y honra. Hermano, Él es digno, Él es merecedor. Así que yo te invito a que tú no dejes de darle la gloria y la honra, a que abras tu boca y lo alabes, porque todo lo que respire debe de alabar a Jehová. Él nos llama a eso, hermano, pero también es necesario recibir la palabra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, santo. Jehová, Jehová, santo. Jehová, Jehová, santo. Dice el Señor: fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hoy te vengo a predicar este mensaje que es muy importante para ti hoy, porque antes de que llegue el juicio, Dios habla. Así se llama este mensaje para ti hoy. Antes de que llegue el juicio, Dios habla. En el contexto de este pasaje, Dios había cumplido su palabra, porque Dios siempre cumple su palabra. Dios no es como el hombre, porque aunque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, esa imagen y semejanza el hombre la perdió. El hombre y la mujer perdieron la imagen de Dios y la semejanza con la que Dios los había hecho cuando desobedecieron. Por eso la palabra nos dice que Dios habla, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Y Dios, cuando hizo al hombre a su imagen y semejanza e hizo a la mujer, Dios los probó. Pero no los probó para mal, los probó para bien, para que ellos le glorificaran, porque este es el propósito con el que Dios nos ha creado, que le glorifiquemos a Él,
que le demos gloria a Él, porque Él nos hizo. Nos debemos a Él. Todo es gracias a Él. Y sin Él nada existe. Y la palabra dice que Dios puso el árbol del bien y del mal. Y le dijo al hombre, porque había plantado el jardín, el Edén, de todos los frutos de los árboles puedes comer. Dios les dio alimento. Dios les dio abundancia de alimento. Dios les dio abundancia de bien. No les hacía falta nada. No estaban ellos bajo debilidad. Eran rectos, eran perfectos. Era hermoso, todo era hermoso. Adán tenía una vida preciosa, Eva tenía una vida hermosa, el matrimonio era hermoso, era glorioso, aleluya. No había pleitos, no había problemas como ahora. Qué difícil es sostener un matrimonio. Dios bendiga a todos los que están casados. Cristo vive. Dios bendiga a los varones que están casados, a las mujeres que están casadas, porque tienen una gran responsabilidad. Qué difícil es, pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible, aleluya. Y digo que difícil es porque aunque lo sabemos, ahí está el testimonio del mundo. Cuántos divorcios todos los días. Cuántos hombres recasados y recalentados parecen comida de 15 años cuando abunda. Cristo vive. Recalentado y recalentado al otro día recalentado. Hay muchos lamentablemente que llevan más de 2, 3 divorcios. ¿Es la voluntad de Dios esa? Pregunto, ¿es la voluntad de Dios que el hombre deje a su esposa o que la mujer deje a su esposo? No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre se una a la mujer y sea una sola carne hasta que la muerte los separe a su nombre. Pero el hombre le ha fallado a Dios y la mujer le ha fallado a Dios desde el comienzo. Ahora cuando Dios prueba al hombre y a la mujer, Dios le da la salida. Dios los prueba y les da la salida. Dios los prueba pero le da la victoria. Dios les da la victoria. De todo fruto de los árboles pueden comer, pero del fruto del árbol del bien y del mal, dijo Dios, no comerán porque morirán. Dios les habló a tiempo. Dios les dijo cuál era el camino. Era no comer de ese árbol, de ese fruto, para que no murieran. Dios les habló. Antes de que llegue el juicio, Dios habla para que nosotros no seamos juzgados ni condenados. Cristo vive. Por eso dice la palabra, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los acusará? ¿Quién los condenará? ¿Quién, hermana, hermano? Cristo murió por nosotros y por todos. Cristo murió por todos. Lo que Adán y Eva perdieron en el jardín del Edén teniéndolo todo, Cristo lo vino a ganar en la cruz del Calvario perdiéndolo todo, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que aprender de Cristo. De Cristo, no del primer Adán que le falló a Dios, no del primer hombre que defraudó a Dios, o de la primera mujer que nos heredaron esta condición imperfecta, que nos heredaron el pecado, que nos heredaron la sentencia de muerte. Hoy tenemos un postrer Adán que es Cristo. Hoy tenemos a Cristo que es el Señor y el Salvador de nuestras almas, y aún de muchas almas que van a venir por la gracia de Dios. Aleluya. Porque Dios todavía nos está hablando. Dios todavía está hablando antes de que llegue el juicio. El juicio no ha llegado todavía, pero se aproxima el juicio. Cristo viene por segunda vez y la iglesia será levantada, y los que han muerto en Cristo se levantarán a su nombre. Pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. La puerta todavía está abierta. Cristo es la puerta. Por eso la palabra dice que el mismo Dios proclamó su grandeza diciendo: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Adán y Eva le desobedecieron a Dios y tuvieron que pagar las consecuencias, porque cuán amargo es haber dejado a Dios. Cuán amargo, cuán malo es dejar a Dios. Yo sé que hay gente aquí que lo ha sabido, porque aunque nacimos apartados de Dios, hay gente que cuando el Señor los llamó, los alcanzó. Hay gente que se apartó y hoy están de regreso. Cristo vive. Han regresado, gracias a Dios. Pero cuán amargo fue ese tiempo.
cuán malo fue ese tiempo que te apartaste de Dios. Yo no sé cuántos días o cuántas semanas o meses o hasta años, pero dale gloria a Dios porque Él te hizo volver. Dale gloria a Dios porque Él te hizo volver. Cristo vive. Porque Dios es misericordioso. Entonces el hombre le ha fallado a Dios, pero Dios no le ha fallado al hombre. Dios es fiel. Dios es fiel, es su carácter, es su naturaleza. Así Él es Él. Cristo vive. Por eso la palabra dice que Dios no es como el hombre. Aunque Dios creó al hombre, el hombre perdió la imagen de Dios y entró en maldad, entró en pecado. Todo designio de los pensamientos del hombre es de continuo el mal. Desde muy jóvenes el mal nos arrastra, el mal nos cautiva. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él no cambia, Él nos sigue amando. Jehová se manifestó a mí, dijo Jeremías, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces Dios no dejó al hombre, no dejó a la humanidad. Adán y Eva lo dejaron, pero Dios no los dejó y les dio todavía misericordia. Dice la Biblia que Adán vivió 930 años para engendrar hijas e hijos. Y la tierra se pobló y la tierra se llenó, pero también se llenó de maldad en el tiempo de Noé. Ahí estaba la maldad abundando como ahora. Por eso Cristo dijo: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así estaba en aquel tiempo la maldad. Entonces Dios en su misericordia le habló, porque antes de que venga el juicio Dios habla, y Dios le habló ahora a Noé, así como Dios le habló a Adán, así como Dios le habló a Eva, así Dios también ahora le habló a Noé y lo mandó a construir un arca. Pero la gente vivía en su pecado, en su maldad, en su desobediencia. Ellos pensaban que su camino era bueno, ellos pensaban que estaban en lo correcto, porque estaban engañados, porque estaban ahora bajo el pecado. Pero Noé obedeció a Dios y lo hizo tal como Dios lo mandó, y también su familia estaba ahí. Por eso la promesa es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. A su nombre. Hay familias aquí para la gloria de Dios. Hay hijos de padres cristianos aquí para la gloria de Dios. Hay familias aquí, pero también hay todavía familias que están allá en el mundo todavía. Pero declaramos que nuestra casa es para Cristo. Aleluya. Siervos que tienen todavía familias allá en el mundo, hermana, hermano, si tú todavía tienes hijos allá en el mundo, di como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios no falla. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Recuerda, Dios no es como nosotros. Dios cumple su palabra. Y Dios lo hizo una vez más. Prolongó su misericordia en el tiempo de Noé, preservándole la vida a él y a su familia, preservando esperanza para la humanidad, y la tierra se volvió a llenar. Ahora Dios le habla a Abraham. Dios escoge a Abraham, y de Abraham Dios hace una nación grande, una nación que se multiplica como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar, porque Dios habló y Dios cumplió su palabra. De un hombre, de una mujer, Dios hizo una nación que nació en Egipto, una nación que se multiplicó en Egipto y que fue llevada al cautiverio, al horno de hierro, a la dura servidumbre, porque Faraón empezó a tener miedo de cómo el pueblo se multiplicaba, porque Dios estaba obrando, porque Dios estaba ahí. El pueblo de Israel se multiplicó por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor. Estaban prosperando. Entonces Faraón tuvo que llevarlos a la servidumbre, tuvo que reducirles a los esclavos, y ahí estuvieron como esclavos, sufriendo, padeciendo. Dice la Biblia que empezaron a clamar, que empezaron a llorar, que empezaron a gemir, porque la servidumbre cada vez era más pesada y más pesada y más pesada. Pero Dios se acordó de ellos, y ahora Dios le habla a un hombre llamado Moisés. A su nombre. ¿Y qué dijo Moisés? Señor, envía por el que debes de enviar. Señor, te equivocaste. Yo no sé hablar. Es que no se trata de nosotros, se trata de Él. Él es el importante. Cristo vive. Él es el importante. Yo no soy importante, hermano. Yo no soy un buen predicador.
Usted me puede ver predicando allá en el centro de Coatzacoalcos. Usted me puede ver predicando en una calle, en un mercado, en un parque, allá en el malecón, ahí en el hospital comunitario, en la clínica del INSS. Usted me puede ver predicando. Pero el importante es Dios. Él es el poderoso, aleluya. Él es el fuerte. Él es el que tiene misericordia. Porque cuando yo no era nada, cuando yo no valía nada, cuando yo estaba perdido, sin propósito, sin dirección, cuando yo caminaba con la cabeza agachada, sintiéndome por dentro un gusano que no valía nada, que no le importaba a nadie, que todos se rían de mí, porque yo vivía con la cara pintada por la droga, por la pintura, por el spray, por el resistol, pegado la cara con el resistol en la calle, muchas veces con poca ropa, ahí desnutrido, muriéndome. Cuando yo estaba así, ahí Dios metió su mano y de ahí Dios me levantó para su gloria, aleluya. Pero yo no soy nada. Es Dios el poderoso, es Dios el importante. Por eso tú no tienes que ver tus debilidades, tienes que ver las fortalezas de Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, aleluya. Deja de ver tus debilidades. Deja de enfocarte en tus debilidades. Deja de enfocarte en tus imperfecciones. Y mira a aquel que no hace acepción de personas. Dios escogió a Moisés. Y Dios sabía cuáles eran los problemas de Moisés. Dios sabía cuáles eran las debilidades de Moisés. Pero aún así Dios lo escogió. Porque no se trata del hombre, se trata de Dios. De Dios. Él es el que hace la obra. Para Él no hay nada imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Por eso dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Porque cree en un Dios que todo lo puede. Aleluya. Todo lo puede. ¿Cuántos clamaron para que la lluvia se detuviera en la mañana y pudiéramos hacer esta actividad? ¿Cuántos clamaron por eso, hermanas y hermanos? Gloria al Señor. Dios lo ha hecho, a su nombre. Dios responde. Por eso dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí estaba el pueblo de Israel clamando. Ahí estaba la respuesta de Dios. Pero ahora Moisés estaba enfrentando el miedo de ir a un hombre poderoso, de ir a un hombre que le podía quitar la vida. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios, porque tu vida, mi vida, la vida de cada uno de nosotros en Cristo no está en las manos de un hombre, está en las manos de Dios. Aleluya. No temas, dice el Señor. No temas. No temas. Porque tu vida no está en las manos del hombre. Tu vida no está en las manos del impío. Tu vida no está en las manos de un hombre que anda haciendo el mal allá afuera. Tu vida y mi vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y aunque nuestra vida en este mundo puede terminar, nuestra alma está escondida en el Señor. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, ¿para quién vivimos? Para Dios, para Cristo. Si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cristo vive. Él nos compró a precio de sangre. Él es fiel. Y Dios le habló a Moisés para que Moisés fuera a decirle al faraón: deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta. Por eso nosotros nos gozamos, por eso nosotros le damos gloria a Dios, por eso nosotros podemos cantar y exaltar, por eso nosotros podemos darle, hermano, esta celebración al Dios que nos redimió a través de la muerte de Jesucristo, a través de la vida del Cordero. A su nombre, iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar de fiesta, hermano, todos los días. Por eso al mundo le debe de parecer extraño. ¿Por qué estás tan alegre si tú estás pasando por problemas? Si tú tienes problemas, si tú tienes ahora grandes situaciones contrarias, ¿por qué te gozas? ¿Por qué puedes tener esa tranquilidad? Porque tenemos un Dios que nos las da, hermano. Por eso la Biblia dice: no temas. No temas, no se turbe tu corazón, dijo Jesús. Creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nosotros en Cristo ya no estamos perdidos. Hemos sido hallados. Hemos sido salvados por la obra de Cristo. Nuestra vida está en Cristo. Y si morimos, morimos en Cristo para recibir corona de vida. Moisés tenía miedo.
Y ese miedo le estaba apartando de la voluntad de Dios. Pero Dios lo ayudó, como lo hace contigo y lo hace conmigo y lo hace con todos. Dios nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras imperfecciones. Él no nos deja derrotados, Él no nos deja vencidos, Él no nos deja en el suelo. Él nos ayuda a andar en la fe. Aleluya. Pedro vio a Jesús andar en el mar. Pedro le vio. No le habían conocido, pero Jesús dijo: no teman, yo soy. Si tú eres, manda que yo vaya. Manda, dijo Pedro. Di la palabra, Señor. Di la palabra, porque la palabra la tiene Él. Él es el que tiene la palabra de poder. Él es el que tiene la palabra de vida. Aleluya. Él es, hermano. La autoridad es de Cristo. Y la autoridad Cristo nos la ha dado a nosotros para creer lo que Él ha hablado. Y Pedro dijo: di la palabra y yo voy. Y el Señor dio la palabra y Pedro anduvo sobre el mar. Algo maravilloso, algo glorioso, algo sobrenatural estaba pasando por la fe. Pero en ese momento, cuando Pedro estaba caminando, cuando él estaba andando sobre el mar, él desvió su mirada por un momento, porque empezó a sentir el viento, empezó a ver las olas, y en ese momento se hundió. Pero ahí Pedro clamó y dijo: socórreme. Y el Señor le extendió la mano. El Señor no te deja. El Señor no nos deja. Podemos tener debilidades, podemos flaquear, podemos nosotros sentir muchas cosas que nos hacen sentir ahora, ¿verdad?, un momento de difícil andar. Pero el Señor está con nosotros, hermano. Si estamos aquí es gracias a Dios. Por eso dice el profeta Samuel: Ebenezer, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Pero el Ebenezer no es un punto final. El Ebenezer no es un punto final, no es decir hasta aquí llegué, no. Es reconocer que todo nuestro caminar ha sido gracias a Dios. Y lo que nos falta seguirá siendo gracias a Él. Cristo vive. Es reconocer que Él es el que nos ha ayudado y el que nos va a ayudar. Él es el Dios que nos favorece. Él es el Dios que está de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo vive. Moisés empezó a creer, porque empezó a ver la mano poderosa de Dios. Dios le empezó a aumentar la fe y empezó a creer, y empezaron las guerras, los ataques, empezó la lucha, porque siempre va a haber lucha, siempre va a haber oposición, y qué bueno que la haya, porque nuestras luchas, nuestras oposiciones, nuestras batallas van a manifestar la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Celebra, tienes que celebrar cuando hay ataques. Tienes que cambiar tu manera de vivir. Tienes que cambiar tu manera de empezar a reaccionar ante las dificultades. Ya no debemos de entrar nosotros en un estado, hermano, de alteración. Ya no debemos de entrar en un estado, hermano, de agarrarnos los cabellos y de decir: ¿y ahora qué voy a hacer? No, ahora, hermano, en las pruebas y en las luchas, adora a Dios. Porque cuando Job adoraba a Dios y lo tenía todo, y de repente le cambió la vida para mal, y todo lo empezó a perder, y todo lo empezó a perder, y le venían las malas noticias: ahora tus siervos han muerto, ahora tu ganado se ha perdido, ahora se lo han llevado. Y cuando le vino la mala noticia de sus hijos, se levantó, dice la Biblia, se levantó, ahí se levantó, ahí se cortó el cabello, ahí se rasgó las vestiduras, ahí, hermana, este hombre cayó en el suelo, pero adoró a Dios. Aleluya. Este hombre adoró a Dios. Este hombre adoró a Dios. Él pudo haberle reclamado a Dios. Él pudo haberse enojado con Dios. Él pudo haber maldecido a Dios, pero no. Él no lo hizo. Él adoró a Dios y él lo dijo. Él dijo: ¿por qué? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. No tenemos motivos para enojarnos con Dios. ¿Sabes cuándo el hombre se enoja con Dios? Cuando no ha entendido la verdad, cuando no ha conocido la verdad y cuando no permanece en la verdad. Pero el que permanece en la verdad le da gloria a Dios aún en el peor momento. El que conoce a Jesús le da la gloria aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones. Por eso dice la Biblia que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en pruebas. Cristo vive. Eso es algo que solo Dios lo hace. Solo Dios lo hace. Solo Dios cambia esa mente. Solo Dios cambia ese corazón del hombre y de la mujer. Cuando antes nos desesperábamos y antes buscábamos nosotros arreglar las cosas y solucionar las cosas, ahora nosotros a través de Cristo podemos darle gloria a Dios.
Como dice la palabra, pacientemente esperé a Jehová, y Él oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Dios está contigo, no temas, Cristo vive. Y Dios te habla para que tú estés preparado, para que tú no estés perdido, para que tú estés realmente delante de Él y permanezcas. Dios le habló a Moisés, Dios le habló al pueblo de Israel, y a pesar de la gran adversidad, ellos pudieron vencer. A pesar de que ellos mostraron muchas debilidades, desconfianza, dudas, miedo, Dios fue bueno. Dios es bueno, siempre es bueno. Cristo vive, nunca cambia. Nosotros hemos sido malos con Dios. Yo puedo reconocer que yo he sido muy malo con Dios. Aún desde el momento en el que le entregué mi vida a Cristo en el 2011, junio de 2011 le entregué mi vida a Cristo. El momento más maravilloso en mi vida, entregarle mi vida a Cristo, pero no fue fácil. Pero desde ese momento hasta este punto, yo no he sido realmente suficiente para agradecerle a Dios. Lo que yo he hecho no ha sido suficiente para darle la gloria a Él como Él se la merece. Le he fallado, porque es necesario reconocer que no hay hombre perfecto. No hay hombre perfecto, no hay mujer perfecta. El único perfecto es aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. A su nombre. Él es perfecto y Él nos ayuda. Israel le falló a Dios. Israel le falló a Dios, pero Dios nunca le falló a su pueblo, porque Dios ya había hablado una palabra de que los iba a sacar, y Dios los sacó para llevarlos a la tierra prometida. Pero en el camino el pueblo de Israel no le creyó a Dios. Decían que sí, que iban a obedecer, que ellos iban a hacer todo lo que Dios mandara, pero no lo hacían. Con su boca decían amén, pero con sus hechos negaban a Dios. Pero vemos entonces a un Dios que se manifiesta de esta manera como lo hemos leído. Jehová, Jehová, dice el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aleluya. Dios les perdonó el pecado al pueblo, y les perdonó muchos pecados, sobre todo Dios en ese momento cuando les habla para darles una clara prueba de su existencia, porque a pesar de todos los hechos poderosos que Dios había hecho, las 10 plagas en Egipto, abrir el mar para que ellos pasaran, lo cual es algo glorioso y maravilloso. A pesar de todo eso, convertir el agua salada en agua dulce para que ellos bebieran, poner una nube para que ellos andaran y fuego de noche. A pesar de eso, cuando Dios ve esa duda, esa incredulidad, Dios le dice a Moisés: prepárame al pueblo para que yo les hable, para que crean. Entonces Dios se manifiesta ahí, y Dios les habla con una voz potente, con una voz que estremecía al hombre. Pero el hombre, en vez de temer a Dios, en vez de que el hombre y la mujer se convencieran de Dios y que realmente se decidieran a obedecer a Dios, le dijeron a Moisés: habla tú con él y no hable Dios con nosotros, para que no muramos. El pueblo tuvo miedo. El miedo nos aleja de Dios. Cuando Adán pecó, Adán tuvo miedo y se escondió. El miedo te aleja de Dios, porque el miedo te hace creer que Dios te va a reprender, en el sentido de que te va a castigar, de que Dios te va a hacer mal. No, Dios nos quiere hacer bien. Dios nos quiere hacer bien. Dios nos quiere libertar. Dios nos quiere sanar. Y Dios nos quiere dar vida eterna. Aleluya. Dios no es enemigo del hombre. Dios no es enemigo de la mujer. Dios no es enemigo del hombre todavía. Aún estando en el pecado, Dios dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Cuántos pecados Dios nos ha perdonado, y cuántos pecados Dios puede perdonar. Todos, a excepción, sabemos, ¿verdad?, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí en fuera Dios te perdona. Dios te perdona. Si tú no has blasfemado contra el Espíritu Santo, tú hoy tienes la oportunidad de venir para recibir el perdón de Dios. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor.
Dios le habló a Israel y le dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de ella. No te inclinarás ni te postrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Pero después de eso, después de darle Dios el decálogo, darle Dios los 10 mandamientos, Dios le dice a Moisés: sube para que yo te dé estas tablas. En ese momento se quedó Aarón. En ese momento el pueblo, cuando no estaba Moisés y pasaron días que Moisés no estaba, el pueblo empezó a manifestar su rebelión, la cual estaba en el corazón, y empezaron a hacerse esos ídolos, ese becerro de oro. Empezaron a desobedecer a Dios. Inmediatamente después de que Dios les habló, desobedecieron a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba delante de Dios. Ellos estaban de cuerpo, hay gente que incluso puede estar así en una iglesia, de cuerpo presente, pero de corazón ausente. De nada nos sirve tener el cuerpo presente y que nuestro corazón está ausente, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tú estás en una iglesia, en una reunión, y estás pensando en cosas del mundo, en fiestas mundanas, en cosas que están pasando allá, entonces todavía tu vida no está en Cristo, todavía tu vida no está en Dios, y estás en peligro, porque viene juicio, porque viene un día en el que Dios juzgará a la humanidad, y no tendrá Dios por inocente al culpable. Y nosotros hoy tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos un llamado de parte de Dios a ponernos a cuenta, a recibir el regalo. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice Jesús, dame de beber? Tú le pedirías a Él. El Señor hoy te puede pedir tu vida. El Señor hoy te puede pedir tiempo para que vengas. El Señor hoy te puede decir: ven a mí, dame unos minutos de tu vida, quiero hablarte. Pero si tú hoy conoces el don de Dios, el cual te ha dado vida, el cual te ha librado de la muerte, el cual te ha mantenido hasta el día de hoy, gracias a Él, por su misericordia, todavía con esperanza. Si tú conoces el don de Dios hoy para tu vida, hoy tú le vas a pedir a Él que Él tome tu vida. Hoy tú le vas a decir a Él: Señor, ya hoy he entendido que necesito darte mi vida, porque mi vida te pertenece. Nuestra vida es de Él. Mía es el alma del Padre, dijo el Señor. Mía es el alma del Hijo. Pero el alma que peque, esa alma morirá. Hay una vida que Dios nos ha dado, y en esta vida nosotros podemos decidir y podemos vivir como queramos. Pero eso también nos hace responsables delante de un Dios que nos hizo, no para vivir como queramos, sino para vivir conforme a su voluntad. Porque si nosotros vivimos como queremos, vamos a morir. Y no hablo de una muerte física, hablo de una muerte espiritual. La separación con Dios. Dios es el bien para nosotros. No hay bien para nosotros fuera de Dios. ¿Cuál ha sido el resultado de tu vida sin Dios? Y esto es para todos, incluso nosotros que estamos en Cristo. ¿Cuál fue el resultado de tu vida sin Dios? Problemas, aflicciones, angustias, llanto, tristeza, depresión, ansiedad, tantas cosas horribles que pasamos, que experimentamos. El pecado nos había engañado, pero en Cristo somos libres del engaño del pecado. Y en Cristo tenemos un gozo que está cumplido. El gozo cumplido es que Cristo ya pagó por nuestros pecados, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, a su nombre. He aquí, ahora son todas hechas nuevas, dice la palabra. Y todo esto lo hace Dios. Todo esto proviene de Dios, porque Dios quiere darte la verdadera vida. La verdadera vida no es, hermano, estar allá en el mundo bailando en el pecado, emborrachándose, drogándose, viviendo en fornicación, en adulterio. Esa no es la verdadera vida. Ese es el engaño del diablo que está llevando a la gente al infierno. ¿Cuánta gente se ha perdido por esa borrachera, por esas fiestas mundanas, por esa vida carnal que te lleva a un placer momentáneo, pero después tienes que pagar un alto precio? Porque si el hombre muere sin Cristo, su alma se pierde. La muerte eterna no es dejar de existir, porque ¿qué dicen los testigos de Jehová? No, el infierno no existe. Y a mucha gente que está en pecado le gusta oír eso,
Porque la gente que está en pecado dice: si el infierno no existe, entonces yo no busco a Dios y vivo en el pecado, vivo en la carne, hago el mal, total voy a morir y voy a desaparecer. Esa no es la muerte espiritual, esa no es la muerte segunda. La muerte segunda es que tú vas a seguir existiendo, porque Dios puso eternidad en nosotros. Hay eternidad en nosotros, no en el cuerpo. 70 dice el Señor años, 80 los más robustos. Cristo vive. Pero hay a lo mejor unos casos, ¿verdad?, donde hay gente que llega a los 90. Gloria a Dios, aleluya. Antes llegaban a los 100. Hoy es raro ver a alguien de 100 o de arriba de 110. Antes era algo que se veía más. Pero ahora, en estos tiempos, hay mucha gente que está muriendo a los 30 años. Hay muchos jóvenes que mueren a los 20 años. Hay muchos jóvenes que están... Las estadísticas nos llevan a ver mucha muerte de muchos jóvenes por el desenfreno de las drogas, por el desenfreno de una vida de libertinaje, de una vida donde el hombre está haciendo su propia voluntad. Por eso, si nosotros hacemos nuestra voluntad, moriremos. Pero si nosotros nos arrepentimos y comenzamos a hacer la voluntad de Dios, tenemos vida eterna. Aleluya. Vida eterna. Vida eterna. Y la verdadera vida es Cristo, donde ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más tristeza, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas que son estas habrán pasado. Cristo vive. Yo quiero esa vida, yo anhelo esa vida. No fuimos creados para ser infelices, no fuimos creados para sufrir, no fuimos creados para vivir atormentados, no fuimos creados para este tipo de vida. Vivimos ahora bajo aflicciones por causa del pecado, pero vino Cristo a participar de las aflicciones y a morir por nosotros para darnos promesa de vida eterna, donde la muerte, el postrer enemigo, será vencido a su nombre. Y mira que gracias a Dios yo fui libre por la gracia de Dios de ese culto a la muerte. Porque en estos tiempos ha habido una manera en la que el mundo se ha empezado a inclinar a la adoración a la muerte. Yo fui un hombre que adoraba a la muerte, un joven. Por ahí de los 18 años empecé a adorar a la muerte. Empecé a tatuármela en el cuerpo para vergüenza mía. Tatuajes de muertes, de calaveras, de serpientes. Eso es lo que me atraía, lo malo, porque lo malo está en nosotros. Pero para eso viene Cristo, para darnos una nueva vida, una nueva naturaleza, la de Dios. Cristo vive. Pero de ahí me sacó el Señor. De ahí, de ese culto a la muerte, yo le pesaba los pies a la muerte. A las 2, 3 de la mañana la andaba paseando, mira, bajo la luna. Ahí andaba cargando yo a la muerte bajo la luna, haciendo esos rituales para que se llenara de energía, para que yo le pudiera pedir cosas y así ella me pudiera cumplir las cosas que yo le pedía. Pero yo estaba más engañado que cualquier persona que ahora vive creyendo eso. Estaba engañado, estaba perdido. Estaba consumiendo droga, estaba consumiendo alcohol, estaba destruyéndome, haciendo mi voluntad me estaba muriendo, haciendo mi voluntad me estaba destruyendo y no quería entender. Era como un caballo, era como un mulo, dice la Biblia: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que necesiten cabestro o freno, porque si no nos acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Por eso Dios, en su misericordia, Dios nos reprende. Dios hace que nosotros tengamos que pasar por cosas difíciles para que ahí entendamos. Dios permitió que yo sufriera, Dios permitió que yo padeciera, pero ese padecimiento, ese sufrimiento, a los 22 años me hizo reaccionar, me hizo despertar y le entregué mi vida a Cristo. Dejé de hacer mi voluntad y empecé a oír cuál era la voluntad de Dios para poderla hacer. Cristo vive. Porque Dios es misericordioso, Dios habla. El pueblo de Dios le falla, pero Dios sigue siendo fiel y el Dios vivo le sigue hablando. A pesar de su maldad, a pesar de su pecado, Dios le sigue hablando. Ahí ve al pueblo en pecado, en maldad, pero Dios le habla y le habla y le habla, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Israel tuvo muchas bajas. Israel tuvo muchas muertes en su pecado, en su desobediencia, en su rebelión. Pero Dios siempre mantenía su misericordia. Gente moría por su pecado, no por culpa de Dios, porque hay gente en el mundo que lee la Biblia y dice: Dios es malo porque Dios mandó a matar a niños, Dios mandó a matar a mujeres, mandó a matar a ancianos. No, la gente se equivoca. La gente no fue hermano, Dios no mandó a matar a la gente. La gente ya estaba muerta por el pecado. La gente ya estaba muerta por el pecado. Mira, la gente que ahora vive está muerta en pecado. Están vivos físicamente por la misericordia de Dios. Dios les está dando tiempo para que se arrepientan. Cristo vive. Es injusto, hermano, que Dios en su misericordia diga: se acabó tu tiempo. ¿Es injusto? No, no es injusto, porque Él es el dueño. Y aún Dios tiene tanta misericordia que nos extiende la vida. Hay gente que está allá afuera. Yo conozco a gente, yo sé que tú conoces gente, que Dios la ha librado de la muerte y siguen en pecado, y siguen en rebelión, y siguen en borrachera, y siguen en drogadicciones, y siguen viviendo en maldad y no se apartan. ¿Por qué? Porque son todavía como el caballo, como el mulo. Dios quiera que algo les pase para que entiendan. Porque a mí mi familia me dice, familia que todavía no quiere entender, me dice: ora por nosotros. Y yo he llegado al punto de decirles: claro que sí, pero yo le estoy pidiendo a Dios que haga con ustedes lo que tenga que hacer. Porque se les ha hablado, se les ha dicho, y Dios habla de dos maneras: por las buenas y también por las buenas, pero las otras duelen. Cristo vive. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Amén. Dios te habla a través de la palabra. Deja tu pecado. Deja esa borrachera. Deja de destruir tu cuerpo con esa droga. Deja esa maleantada. Deja esa vida de fornicación. Deja de serle infiel a tu esposa. Deja de serle infiel a tu esposo. No, pero es que ella es así. No, pero es que él es así. Él me provoca eso. No. Busca a Dios. Con Dios hay victoria. Cristo vive. Pero es el pecado, es la maldad. Lo demás es pretexto. Es la maldad en el hombre. Pero queremos ser curados del pecado, queremos ser curados de la maldad. La sangre de Cristo tiene poder. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde están los que han sido curados por la sangre de Cristo? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo puede curar las vidas de los habitantes de la ciudad de Coatzacoalcos. Puede curar, puede libertar, puede restaurar, pero es necesario que la gente venga, porque dice la palabra aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Dice el Señor: llamo. Él habla antes del juicio. Él habla antes de que tu vida se acaba. Él habla, y habla de muchas maneras, y habla muchas veces. Aleluya. Porque Dios es bueno. Dios no quiere que tu alma se pierda. Hoy yo estoy sorprendido, hermanas y hermanos. Yo estoy sorprendido. Yo estoy realmente, y es que no puedo no estarlo. Yo estoy enamorado de Dios. ¿Cuántos están enamorados de Dios, hermanos? ¿Cuántos están enamorados? Porque Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo: Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Qué había acabado de hacer Pedro? Le había negado 3 veces. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Puede levantar su mano? Si quiere, levante las 2 si ama mucho al Señor. ¿Cuántos le hemos fallado al Señor? Cristo vive. Ahora, ¿a cuántos Dios les ha fallado? ¿A cuántos Dios les ha fallado? ¿Te ha fallado Dios? Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Él es así, es su naturaleza, es su carácter. Pero Dios también es justo y tiene que juzgar al mundo con justicia. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, siendo bueno y teniendo misericordia, en vez de que tú y yo muriéramos, Él envió a su unigénito. Él envió a su Hijo amado para que Él hiciera su voluntad para salvarnos. Él fue a la cruz en nuestro lugar. Aquí en Veracruz decimos, ¿verdad?
Alguien tiene que pagar los platos rotos. Cristo pagó los platos rotos por nosotros. Nosotros los rompimos y Cristo pagó por nosotros. Cristo vive. ¿Cómo no amarlo, hermano? Solamente estando ciego, solamente estando sordo, solamente estando con el corazón endurecido. Yo estaba con el corazón endurecido. A mí me llegaban a decir, estábamos drogándonos, y hermanas de ahí de la iglesia donde estamos ahora sirviendo: oigan, muchachos, busquen a Dios. Los invitamos a la iglesia. Yo seguramente me reía, me burlaba de eso, porque para mí eso era anticuado, eso era aburrido. Buscar a Dios era para viejitos. Yo pensaba eso, pero estaba equivocado, estaba en un error. Entre más temprano llegues a Dios, mejor. Cristo vive. ¿Cuántos jóvenes hay aquí en Cristo, hermano? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y los años en los cuales no hayas contentamiento. Entre más temprano llegues a Cristo, mejor. Si hay niños que están siendo instruidos en el camino del Señor, hijo de tu padre, hija de tu madre, ama a tu familia, ámalos, estímalos, porque lo que están haciendo por ti es algo maravilloso. Cristo vive. Lo que están haciendo por ti es algo maravilloso. Hermanas y hermanos, ¿cómo no amar a Dios si Dios nos ha amado de tal manera que Cristo murió por nosotros? Así que hoy yo te quiero decir, mira, antes de que el juicio venga, Dios te está hablando. Todos vimos, ¿verdad?, lo que pasó el miércoles con la tormenta eléctrica. ¿Cuántos estaban sorprendidos, hermano? Quiero que se pongan sobre su pie porque vamos a empezar a orar. Pero miren lo que pasó el miércoles. La tormenta eléctrica, ¿verdad? Empezó a tronar, empezó a relampaguear. ¿Sí se sintió aquí en esta área? Sí, ¿verdad? Yo estaba allá en el centro, hermano, de la ciudad de Coatzacoalcos. Estábamos ahí en el centro predicando y nos movimos para hacer un mandado. Cuando salí estaba el aguacero, porque cuando estábamos predicando Dios nos permitió predicar. Salí, estaba el aguacero y estaba relampagueando fuerte. Yo dije, este es un buen momento para predicar. Yo dije, Señor, si me cae un rayo yo me voy contigo. Pero yo sentía un anhelo de predicar ahí, porque la gente estaba escondiéndose de la lluvia, ¿verdad? Y sintiendo los rayos, hermano. Yo dije, este es un buen momento para predicar. Y ahí se les habló, hermano. Hermano, Dios es amor, pero también Él es fuego consumidor. Hoy nosotros estamos viviendo en la gracia sobreabundante de Dios. Es el año de la buena voluntad de Dios, pero viene el día de venganza. ¿Sabes qué va a pasar cuando venga el día de venganza? Dios derramará su ira. Dios derramará su ira. Esto que estamos viendo, estos temblores, Venezuela, más de 5,000 muertos, Colombia, Indonesia, Perú, esto que estamos viendo ahora no es nada en comparación con lo que viene. La Biblia nos dice, la gente se burla, ¿verdad? La gente dice, y dice la Biblia que vienen cosas peores. Eso quiere decir que la gente lo sabe, pero la gente se burla. La gente menosprecia el evangelio. Yo lo hice, posiblemente tú lo hiciste, pero Dios nos dio tiempo para cambiar. Dios nos dio tiempo para arrepentirnos. Si estamos arrepentidos, perseveremos hasta el final, perseveremos hasta la muerte, porque nuestra vida en Cristo no es en vano. Nuestra vida en Cristo, hermano, está asegurada. Estamos en victoria y nuestro trabajo es para la gloria de Dios. Ahora, si hay alguien aquí hoy que no tiene a Cristo, si hay una persona que hoy se apartó de Dios y su relación con Dios no está bien, hoy es el día en el que Dios te llama, antes de que venga el juicio. Dios te puede dar días, semanas, meses, puedes vivir años sin Dios, pero un día el juicio llegará. Yo no sé cuándo va a llegar, porque sabemos que el día y la hora nadie lo sabe. Cristo vive. Nadie lo sabe, pero un día va a llegar. Y hay gente que está muriendo todos los días. Todos los días. A mí me han dicho, ¿tú me quieres dar miedo? Que no es que queramos dar miedo con este mensaje. Porque la Biblia dice en Hebreos 11:7 que Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase. Cristo vive. ¿Dios le metió miedo? No, Dios le avisó, Dios le advirtió y él tuvo temor. Temor de Dios es algo que nosotros necesitamos. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y nos aparta del mal y nos aleja de la rebelión y nos lleva a obedecer al Señor porque nos conviene. Cristo vive. Todo me es lícito, pero no todo te conviene. Hoy hay algo que te conviene y es venir a Cristo.
Hoy hay algo que te conviene más que estar en cualquier otro lugar. Estás en el lugar correcto. Yo le quiero hacer un llamado a todas las personas que hoy quieran reconciliarse con Dios. La Biblia dice que de los valientes es el reino de los cielos. Nuestros hermanos de la iglesia, el estanque de Siloé, han creído que esta actividad es de bendición. Y nosotros también como siervos lo creemos. Creemos que es de bendición. Así que si hay un alma, si hay una persona que quiera amistarse con el Señor, que quiera y que tome hoy la decisión de reconciliarse con Dios, puede venir. Puede venir. Recuerde dos cosas. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, dice la Biblia, sufre violencia, está bajo ataque. El diablo no quiere que tú vengas a Cristo. El diablo no te quiere soltar. Pero solo los valientes lo arrebatan. Porque ya está escrito: libertad a los cautivos y apertura a los presos de la cárcel. Ya hay libertad de Dios para el hombre. Cristo vive. Pero para el hombre que le cree, para el que no le cree, todavía hay cadenas, todavía hay ataduras, todavía hay prisión. Pero para el que le cree, las cadenas se rompen en esta noche. Aleluya. Las prisiones se derrumban en esta noche. Porque la palabra también dice, hermano, en Apocalipsis 21:8, contrastando a los valientes, pero los cobardes, dice el Señor. Yo era cobarde. Yo fui un cobarde hace tiempo. Yo no quería buscar a Dios. Pero cuando yo me empecé a dar cuenta que yo estaba en problemas graves, que mi vida se podía acabar, yo empecé a pensar en Dios. Yo comencé a pensar en Dios. Pero me daba miedo y decía: no, porque no voy a poder. No voy a poder. Porque si alguien viene y me quiere pegar, yo no me voy a dejar y voy a pelear. Me daba miedo buscar a Dios. Yo era cobarde. Yo decía: no voy a poder, porque si hace mucho calor se me va a antojar una cerveza, se me va a antojar la droga. No voy a poder. Era cobarde, era incrédulo, no le creía a Dios. Y luego empecé a decir: la gente se va a reír de mí. Si yo busco a Dios, si yo voy a una iglesia, no, todos se van a reír de mí. Me daba miedo, me daba vergüenza. Pero un día, gracias a Dios, decidí entrar y entregarle mi vida a Cristo. No fue fácil, no es fácil. La Biblia dice que no será fácil, pero será posible si tú crees. Cristo vive. Yo sigo haciéndole un llamado a todas las personas que estén aquí, que no estén reconciliadas. Porque miren, puede ser que todos estemos reconciliados con Dios. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero también Dios sabe si tú no estás reconciliado. Dios sabe si tú no estás en paz con Él, si tú no estás en amistad hoy. Y tú también lo sabes. Así que si hoy quieres venir a este lugar a reconciliarte con Dios, yo te doy la palabra. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Hoy te rogamos, que quiere decir te insistimos: reconcíliate con Dios. Dios te ha hablado, porque Él no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tu alma se pierda. El que está perdido hoy, mira, quisiera un día de estos. Un día la gente que está perdida va a querer un día de estos. Cristo vive. Los siervos del Señor que predican también, y todos los que predican, hermano, todos los que predicamos, un día los que estén perdidos en el infierno van a querer un mensaje de eso. Van a querer que les hable el predicador más pequeño, el más insignificante, el que a lo mejor no sabía predicar tanto, pero les decía: vuelvan a Dios, reconcíliense con Dios. Hermano, van a querer esto. Y será demasiado tarde. Hoy hay tiempo. Nuestros hermanos que están pasando, Dios les bendiga en el nombre de Jesús. ¿Van a reconciliarse con Dios? ¿Sí? ¿Sí, hermano? Gloria al Señor. ¿Ellos o también usted? ¿También usted? Gloria al Señor. Si hay alguien más, hermanos, ahí está el llamado. Dios es paciente. Dios es paciente, pero el tiempo avanza. Así que vamos a orar por nuestros hermanos. Yo les pido a nuestros hermanos que están de este lado, para que si gustan pasar igual, para ministrar a las personas. Y hermanos, vamos a hacer un llamado para reconciliación, ¿verdad? Ahí vienen más personas. Dios bendiga grande y poderosamente sus vidas. De los valientes es el reino de los cielos. Sabes que Dios no te llama a que tú seas
ahora una persona que cambies de un día a otro. Dios no te dice límpiate y luego vienes, no. Dios dice ven, ven. Yo llegué totalmente sucio, tanto, sobre todo por dentro, por fuera también. Yo llegué en bermuda, llegué en sport, llegué flaco, seco, con huellas y cicatrices del pecado, una mente sucia, un corazón sucio, pero ya no aguantaba más. Yo amanecía anhelando entregarle mi vida a Cristo. Yo creo que hay gente que ha pasado eso. Yo decía hoy decía yo, Dios, hoy le voy a entregar mi vida a Cristo, pero me daba miedo y pasaba el día y no lo hacía. Y despertaba y decía, hoy voy a ir a la iglesia. Y al ratito ya yo andaba cometiendo pecado y no podía, y sufría. Pero gracias a Dios llegó el día como hoy. Cristo vive. Hoy es el día de salvación, siervos. Hoy es el día de salvación para tu vida. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Y yo quiero que tú hagas esta oración de reconciliación. Vamos a hacer una oración de reconciliación. Quiero que digas conmigo estas palabras. Vas a decir conmigo estas palabras. Si tú estás allá y a lo mejor no pasaste, pero te quieres reconciliar con Dios, di conmigo esto. Vamos a decir esto porque es una oración de reconciliación. Di, Dios, hoy te pido que me perdones. Reconozco mis pecados y hoy yo creo que Jesús murió por mí. Él pagó en la cruz por mis pecados. Yo creo que Jesús es mi Salvador. Hoy confieso que Jesús es mi Señor. Yo creo que Él resucitó de entre los muertos. Jesús, toma mi vida, te entrego mi vida. Señor, rompe las cadenas, quiero ser libre, sáname, quiero ser sano. Oh amado Dios, dile al Señor, escribe mi nombre, dile, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, dile al Señor, clama a Él y dile, socórreme. Señor, te necesito, dame fuerzas, dame valentía, no quiero apartarme, no quiero retroceder, que esta decisión sea definitiva. Amén, vamos a orar por ellos, iglesia. Oren al Señor, clamen al Señor, piden al Señor, clama a Dios, clama al Señor, clama en el nombre de Jesús, clama a Dios, amén, clama al Señor, clama a Dios, amado Dios y Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que tú, amado Dios, sella las vidas, Padre, séllalos con el Espíritu Santo. Padre, tu hija que ha pasado, Señor, Padre, a entregar a este joven, amado Dios de la gloria, gracias, Señor, porque mujeres como ella, amado Dios, hace falta gente que anime, gente, amado Dios, que guíe los primeros pasos, obra sobre la vida del joven, porque, Señor, aún los niños también profetizarán, aún los niños también te servirán, aún los niños también, Padre, verán visiones, en el nombre de Jesús, amado Dios de la gloria, séllalos con tu Espíritu, hoy, Padre, en esta hora, en esta noche, en este día, Padre de la gloria, Señor, un día especial, una noche especial que no olvidarán, porque en esta noche sus almas se han encontrado con el dueño, con el Señor, con el Dios Todopoderoso, el Dios que hizo el alma, el Dios que te hizo. Él te ha llamado para vida eterna. Tus pecados son perdonados, tus pecados son ahora perdonados en el nombre de Jesús, amado Dios de la gloria. Hoy te pido, Padre, que tú le hagas un nuevo hombre, nueva criatura, Padre de la gloria, Señor, renueva, Padre, porque lo que el diablo
lo quería hacer. Amado Dios, no se lo permitiste. Jehová reprende al diablo y lo has reprendido. Amado Dios, gracias por librar su vida. Gracias por librarla. El Señor te ha librado. El Señor te ha guardado para esta noche. Él te ha guardado para esta noche. Él te preservó para esta noche. Él te llamó para esta noche. Él, no el hombre. El hombre fue usado. El hombre fue usado, pero Dios es el que de hoy te ha llamado. Amado Dios, cúbrela. Cúbrela, Padre, porque hoy, Señor, tú eres el Altísimo. Tú eres el Omnipotente, dice el Señor. Estará bajo mi abrigo y morará bajo mi sombra. Dice Dios, yo estoy contigo. No temas, amado Dios, cúbrela. Guárdala, porque tú vas a hacer de ella, Padre, una mujer que te va a dar la gloria, una mujer que te va a servir, una mujer, Padre, que va a ser, Padre, tu voluntad, en el nombre de Jesús, amado Dios de la gloria. Gracias, Padre, gracias, amado Dios, Señor, porque tú vienes cambiando, transformando. Tú eres el Dios que restaura vida, tú eres el Dios que restaura familia, tú eres el Dios, amado Dios de la gloria, santo, santo eres tú, Señor. Obra con tu poder, transforma con tu poder, cambia, Padre, la gloria del corazón. Eres el Dios que muda el corazón a un corazón nuevo, un corazón nuevo, un corazón nuevo, dice el Padre. El Padre te ha escogido, el Padre no te ha olvidado, Él no te dejó, Él no te apartó, Él siempre estuvo ahí. Y hoy dice el Padre, yo entro a morar contigo, yo entro a morar en tu vida. Amado Dios de la gloria, tu palabra, Padre celestial, escríbela en tu corazón, tu palabra, en el nombre de Jesús, amado Dios, y que en tu palabra Él florezca. Lo que se marchitó se va, lo que se marchitó se va, todo lo que había, Padre celestial, traído muerte se va, porque hoy la palabra hace florecer su vida. Hoy la palabra, amado Dios, Señor, trae vida en el nombre de Jesús, amado Dios. Tú vuelves su alma a ti. Hoy vuelve a casa. Oh, amado Padre celestial, lo habías esperado. Oh, bendito Dios, gracias Padre. Gracias, Padre celestial. Señor, porque tú les has llevado a esta decisión. Gracias, Padre, porque la decisión tú se la has dado. Tú les has dado ahora, Padre, el arrepentimiento. Tú les